Lo dicho, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Como ya me han presentado, Alfonso Moreno, algunos ya me conocéis. Este webinar es el primero en este año 25, y no es distinto a los anteriores que hemos tenido en sucesivos años, y vamos a dar una pequeña introducción justamente del portfolio de ISO para monitores de grado médico y en la sección de Radiford. Aunque mi responsabilidad este año, para que todos los que queráis conocer, también es responsabilidad comercial en el tema Curator, sobre todo en la zona Centroamérica y sur de América, exceptuando México y Colombia, y a los que tengo ya compañeros que se dedican a generar esas oportunidades de ISO con vosotros. Como os digo, está orientado a descubrir el portfolio, las alianzas y estrategias que tenemos en Latinoamérica. Conoceremos algunos casos de éxito. No entraremos en mucho detalle técnico, puesto que todos deberéis tener ya la matriz del producto con todos los análisis de los 12 registros que tenemos en ISO Radiford de cada uno de los monitores, y comentar algunas novedades. Pues ya sin más, como ha comentado Carlos, tendremos una pausa para las preguntas y respuestas, y al final del webinar también, de la misma forma, contestaremos a todas las dudas y preguntas que tengáis. Por situaros un poco en ISO, aunque algunos ya me habéis oído, situarlo en el tiempo y geográficamente. ISO fabrica monitores de Visual Technology desde los años 60, el siglo pasado, y tiene dos fábricas muy distinguidas, en Hakusan, Japón, y en Alemania. En Radiford, todo lo que es los monitores se construyen y fabrican fundamentalmente en Japón, en Hakusan, y para este sector, en concreto el sector de salud, fabrica monitores de grado médico y monitores para quirófano o pabellón, como decís en Latinoamérica. La oferta de ISO en este sector, en esta línea de salud, es entregar monitores de grado médico que van desde las 19 a las 31 pulgadas, en paneles con una electrónica propia de ISO y con resoluciones que van desde 1 megapíxel a los 12 megapíxeles. Se cubren así, por tanto, todos los diagnósticos por imagen y de revisión clínica principalmente. También en algún momento mencionaré la gama FlexScan, que también nos ayuda a penetrar en el negocio y hacer más conocida la marca en ISO sin degradar la calidad por ello. Por tanto, hemos situado ya las siglas de ISO como fabricante, y debemos saber que trabajamos por y para ello en estas soluciones, no en otras cosas. Por tanto, no somos línea de negocio, ni división, ni nada más ajeno. Por tanto, nos centramos justamente como empresa de tecnología visual. Por tanto, hay que decirlo, cumplimos todas las normativas, estamos presentes en más de 55 países, y el grupo de ISO Iberia y LATAM está encomendándole la tarea de explotación del negocio en Latinoamérica y en el propio España. Vale. Os quería acercar un poco a la visión comercial, ¿vale? Dentro de lo que es el portfolio en Radiford. Es que, alimentando un poco los tips o la idea principal de ISO en la versión de Radiford, es que ISO es más precisión, puesto que intenta ser lo más fiel posible a la fuente de imagen. Es más precisión en la calidad de imagen que representa en cada uno de sus monitores. Por ello, no solo es de grado médico, sino están destinados muchos de ellos para el diagnóstico visual. Y también otro tips es que es aumento de la productividad. Incide en el workflow, crea un entorno de trabajo muy apto para que el radiólogo, como usuario final, como en su jornada diaria, pueda reportar mejoras en su calidad del trabajo y de ejecución del diagnóstico, como puede ser el evitar la fatiga visual, el que nuestro monitor se comporte en función de la luz ambiente, y una serie de factores que ayudan y facilitan esas largas horas de trabajo para el radiólogo. Dentro de estos tips, donde ISO Radiford es más precisión y mejora de la productividad,
tenemos que separar un poco el concepto de ISO en el mundo de los monitores, en el que básicamente o tradicionalmente nos comparan, ¿no? ¿Por qué hay que elegir un monitor de grado médico? Son conceptos totalmente que ya conocemos todos, pero básicamente el grado médico significa que cumple con el protocolo DICOM a nivel mundial. Tanto la FDA, la CE europea, como otras siglas, lo que promueven es que haya un estándar en la visualización de imágenes anatómicas. Por ello, ser de grado médico equivale a tener la aptitud en un monitor para ejercer el diagnóstico, ¿vale? Por tanto, cumple con la normativa DICOM, tanto la versión DICOM 3 parte 14 como en la versión en gama 2.2 en color. Esto, el que un monitor sea de grado médico, le habilita para que pueda ser utilizado en el diagnóstico y en la revisión médica. ¿Cuáles son los puntos favorables de ISO en este tipo de monitores? Pues básicamente, entre otros, que tenemos una gran provisión de candelas, de famoso la luminancia de reserva y luego la luminancia calibrada, ¿no? Que llamamos. Son dos aspectos o parámetros muy interesantes a considerar. La luminancia máxima es la que nos va a permitir alargar las propiedades de ese monitor para que se comporte como grado médico. Es decir, gracias a ese reservorio de luminancia, por así decirlo, con el paso del tiempo el panel se degrada y por tanto se necesita una ejecución técnica que se llama calibración, de la que vosotros conocéis. Esa calibración que se puede hacer localmente o se puede hacer en remoto sobre ese monitor va a permitir que mantenga las cualidades de monitor de grado médico y que sean útiles y aptos para el diagnóstico. Por tanto, ese sería el factor clave en la luminancia máxima. La luminancia DICOM obviamente es aquel factor que va a permitirme un contraste lo suficientemente ideal para el radiólogo para ejecutar sus tareas de diagnosis. Por tanto, son dos parámetros muy interesantes frente a la resolución los que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, habrá otros factores como puede ser la conectividad, el impacto sobre el medio ambiente, etcétera, cualidades propias de cada uno de los monitores. Por tanto, si tuviéramos que comparar con un monitor de uso o propósito doméstico, otro de gaming, que es lo más cercano a las 350 candelas, y uno de grado médico o de uso para el diagnóstico y de revisión médica, tendríamos que pasar a una frontera superior a las 500 candelas de las que tienen cumplimiento los monitores de radio. Por tanto, en algunos países en Latinoamérica es obligado cumplimiento de que se ejerza el diagnóstico con monitores de grado médico y con unas especificaciones muy concretas. Si no son de grado médico, habitualmente, en el caso, por ejemplo, de Colombia, se descartaría la posible sanción para ejercer el diagnóstico desde un monitor que no lo sea. Decía esto porque hay mucha distorsión en la ejecución del diagnóstico en general. Se utilizan monitores, se utilizan imágenes de móvil, el propio Apple Macintosh también ha irrumpido en este tipo de visualización de imágenes DICOM y eso no está indicado por ninguno de los gobiernos, estados o sistemas de salud de cualquiera de los países en los que estamos trabajando. Por tanto, habría que descartarlos de raíz. Como he mencionado de Colombia, en ese caso es obligatorio descartarlo. En otros países son opcionales. Pero deja un poco muy claro la frontera que hay entre estos monitores que tienen un propósito único, mejorar la calidad de imagen, ser lo más fiel a la fuente de imagen para la salud pública, para la salud de las personas. Por tanto, tendríamos que descartar o al menos dudar de la reputación de un buen diagnóstico a base simplemente de mirarlo a través de un móvil o cualquier otro dispositivo. Los puntos favorables de ISO en este tipo de monitores, que son muy robustos. Como he mencionado antes, la fabricación de estos monitores se fabrican en Hakusan y su control de calidad está hecho por unitario. O sea, hay una persona que no hace testeos cada X tiempo en la zona de fabricación, sino simplemente se ejecutan controles de calidad por cada uno de los dispositivos o monitores que aparecen en la producción. De hecho, hay secuencias en YouTube registradas de cómo se ejercen esos controles de calidad. Básicamente, como anecdótico, se utilizan personas
femeninas para que su calidad a la hora de percibir cualquier tipo de colorimetría mayor en el ser humano lo ejerzan esa calidad pues personas, mujeres, básicamente. Otros aspectos a tener en cuenta, no solo esa precisión en la imagen, sino es el workflow, ¿no? El acceso a los menús de los monitores de ISO nos va a permitir personalizar el uso que hacemos de cada uno de esos monitores. En tanto, los giros, lo veremos más adelante, qué factores pueden ser de gran ayuda para ejercer el radiólogo su tarea diaria. Como bien he dicho al principio, habrá un software que nos va a permitir, un software propio de ISO, obviamente, nos va a permitir hacer esas incidencias en el menú de configuración en remoto o de forma local por el propio radio. ¿Cuál es luego dentro de ese espectro de la monitor de grado médico, cuál es realmente lo que es necesario mantener? Pues la curva DICOM. La curva DICOM es el protocolo estándar que nos va a ayudar a saber en qué grado de calidad está ese tipo de monitores. ¿Qué encontramos cuando hablamos de la competencia? Monitores que son muy bajos de precio, que siguen siendo de grado médico, que sirven y son aptos para el diagnóstico, pero en su presencia a lo largo del tiempo o del uso, no se calibran o simplemente en su baja calidad hacen que esa curva de ICON no se mantenga. Por tanto, podemos llegar a tener en su ciclo final un monitor, por así decirlo, que no cumple las prestaciones de las que inicialmente se adquirieron. Por tanto, de alguna forma, tenemos que tener en cuenta que el monitor, si es de grado médico y es de uso para el diagnóstico de la revisión, sea así en todo su ciclo vital. Bueno, pues ya entrando un poco en el portfolio de los 12 registros que tenemos en Radiford, encontramos la serie GX, muy conocida en el mundo de la mamografía, porque son monitores que cumplen con una serie de características, sobre todo en monocromo, y manejan escalas de grises como no podía ser de otra manera en DICOM. Se ofrecen al mercado en modo single o en Mamoduo. Simplemente lo único que hacen en la versión Mamoduo es dos paneles compartiendo el mismo marco y el mismo soporte para mantenerlos. De esta forma almacenamos gran cantidad de información sin perder la óptica del radiólogo, los 178 grados que tienen de ángulo de visión cada uno y sin tener que aumentar las pulgadas de los monitores para no engrandecer o ensanchar la imagen. Es decir, que en modo Mamoduo albergamos conectividad con RIS-I-PAS para poder ofrecer información muy cercana y sin perder de vista todas las opciones de imagen o la riqueza de imagen y contraste que necesitamos. Se ofrecen en versión single o Mamoduo, dependiendo de la estación radiológica en la que tengamos que instalar. La serie RX es lo mismo que la serie GX, se ofrece también en single en Mamoduo, pero ofrece además la capacidad de visualizar imágenes en monocromo al mismo tiempo que imágenes en color, con resoluciones que van de los 2 a los 12 megapíxeles. ¿De acuerdo? Eso sería en cuanto a la serie GX y serie RX. El más conocido y el más vendido hasta ahora ha sido el GX 560 con 5 megapíxeles, especialmente destinado a la anatomía carnosa del ser humano, que es al diagnóstico y prevención de cáncer de mama. Dentro de lo que es la serie revisión clínica, ya son monitores de grado médico, pero no están ofrecidos para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Vamos a tener la serie MX y la serie MS, esta última como pantalla táctil. Una pantalla capacitiva, siendo táctil de 2 megapíxeles, que aparece en la foto, y que nos va a permitir facilidad de uso e interacción con, como si fuera un PC de pantalla, básicamente, sin tener imbuido sin ningún sistema operativo. Obviamente nos va a permitir interactuar más, especialmente indicado en muchos sectores como puede ser, los vamos a tener presentes en ortopedia, en patología o en medicina nuclear, entre otras. Aquí llegaríamos un poco a todo lo que hemos descrito como la serie RX, la serie GX y la serie MX
en definitiva. Si podéis visualizar esta matriz, que al quien no lo tenga, os lo hacemos llegar sin ningún tipo de duda, donde separamos por colores toda la matriz o toda la oferta de monitores de ISO en Radiford. Por un lado, empezamos explicando que en la columna de la izquierda, los que están en fondo negro, son los de gama más alta que disponemos, los RX 1270 y RX 660. El código 12 y 6 nos va a indicar los megapíxeles de resolución que tienen cada uno de ellos. Estos son multipropósito, es de modalidad multimodalidad, y son monitores que tienen las más avanzadas tecnologías dentro de ISO. ¿Vale? Permite asimismo separar dos imágenes, convirtiéndose en el 1270 en 2660 y el 660 como si fuéramos en 2370. Es decir, permite hacer esa dualidad sin tener que ser mamodúo, como habíamos referido antes en el 560. Por supuesto, los indicadores que tienen abajo nos dicen el mercado de uso y dónde lo podemos encontrar. ¿Es evidente que el 1270 podemos usarlo para una resonancia magnética? Sí, pero obviamente no sería el indicado. De aquí viene la especialidad médica, el poder indicar, gracias a este portfolio tan extenso, qué modalidad médica sería el adecuado, sin caer en precios altos por ser caro, por tener más funcionalidades que no va a usar el radiólogo. Por tanto, es muy bueno conocer las características de cada uno de ellos para saber qué especialidad médica podemos acometer. Como sabéis todos, entre 1 y 2 megapíxeles para todo lo que sea ultrasonido, resonancia magnética, el 5 sería ya para visualizar tejidos carnosos y el 8, por ejemplo, para patología en el caso de revisión clínica. Los que están en rojo son monitores de grado médico, pero utilizados para el diagnóstico. Y como hemos dicho, seguimos indicando que tenemos referencias entre 21 y 30 pulgadas. Si os dais cuenta, en la franja aquí vemos señaladas el brillo máximo, las candelas, y el brillo Dicom, que sería básicamente el estándar, lo que permite el ojo humano, entre 500 y 600, ya sería un contraste muy alto. Por otro lado, habría que tener en cuenta el tiempo de respuesta y luego toda la conectividad en la que tienen los monitores, ¿no? Siendo dos tipos de tecnologías propias de los monitores de Radiford, que es la tecnología DUE, que es la que permite de forma automática homogeneizar la pantalla para que no haya degradación con el paso del tiempo o píxeles muertos que tienen una sensación de luz fría, ¿vale? Homogeneiza en toda la pantalla o lo hace más estándar. Y luego la tecnología Daisy Chain, que permite una conectividad, en algunos casos hasta 4 monitores unidos a una tarjeta gráfica mediante un solo cable. Por otro lado, quedan los monitores que están en fondo verde, que son para revisión clínica. A veces me preguntáis qué diferencia hay o en qué fase nos encontramos. Cuando un radiólogo genera un diagnóstico, automáticamente a través del RIS y el PAS o de otra forma de envío, pasa a hacer la visualización para que el médico nuestro, personal, el médico primario o de familia, nos genere un tratamiento o una evolución de imágenes. Por tanto, pasarían a ser monitores que, si os dais cuenta, tienen más resolución y que su propósito ya no es el diagnóstico, porque ya se ha realizado con otro tipo de monitor, sino es simplemente hacer más visible, más real la imagen del tejido o del órgano en cuestión que se pretende estudiar o tratar. Entonces, encontramos, por ejemplo, resoluciones de 8 megapíxeles con el MX317 y resoluciones más altas, siendo ya diferente el brillo máximo o el brillo Dicom. Por supuesto, todos ellos cumplen con la normativa Dicom, pero ya tienen otras características que son diferentes a los de monitores que están única y exclusivamente orientados al diagnóstico. Y por último, siendo ya el de capacitivo como el MS236WT, que me permite interactuar, y este es el único que tiene solamente 3 años de garantía, hay más interacción, es más portable, en definitiva, y no está anclado o sujeto a una situación estable, como puede ser encima de una mesa, o un arco en C, o sea, un arco cielítico, pues un techo
colgado en un techo o mediante una tecnología BESA anclado en la pared. Este es el único que tiene 3 años de garantía y no cabe mencionar, no vamos a dejar de mencionar en el portfolio Radifor la serie FlexScan. Esta serie nos va a permitir algo muy interesante, sobre todo en Latinoamérica, que confluyen 3 características importantes, que siendo de ISO, tiene preset icon, o sea, nos va a permitir visualizar imágenes médicas y va a tener una garantía de 5 años con un costo no superior a 1.000 euros en ninguno de sus modelos o modalidades de FlexScan. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Nos va a ayudar a que nuestros clientes finales conozcan la marca ISO. Y por tanto, gracias a nuestro alto grado de fidelización del cliente final, pueda proporcionarte una entrada y una capacidad de que tu cliente final decida sobre otros modelos más evolucionados. Por supuesto, la serie FlexScan es súper indicado para odontología, para veterinaria y para otros menesteres ya propios diferentes. No siendo de grado médico, nos va a permitir eso, justamente utilizar este tipo de monitores para penetrar de una forma muy rápida en el mercado. Qué duda cabe que seguimos en todos ellos manteniendo un RMA, ¿de acuerdo? Una capacidad, una tolerancia al fallo del 0,3%. Es un dato muy significativo por la alta tolerancia que tenemos o la alta resistencia a los fallos que vengan de fábrica. Por esos controles, de alguna forma, exhaustivos que hemos dicho a la hora de producirlo. Y esto es hasta aquí un poco la oferta que tiene ISO. Básicamente este año ha cambiado introduciendo un nuevo modelo mayor, que es el RX670 intermedio, de modalidad médica, y por el resto prácticamente no hay cambios. Una de las cosas que, cerrando un poco el portfolio, es que hizo ofrecer la solución de forma completa. Para una estación teleradiológica o una estación de radiología, ofrecemos que la calidad de la imagen no se vea perjudicada por una workstation ajena a ISO. Por tanto, recomendamos, o por lo menos testeamos, de que el buen funcionamiento de cada uno de los monitores venga acompañado por una GPU, una gestión de la imagen acorde al tipo de imagen que se quiere representar. Para ello, ofrecemos de la marca NVIDIA, ofrecemos 3 tarjetas que llevan el testeo y la recomendación de ISO, como pueden ser estas 3 que aparecen en pantalla. Su relación tiene que ver con la GPU, la unidad gráfica de potencia, que varían entre los 4 gigabytes a los 12, incluso algo más, y su consumo para ser insertadas mediante PCI Express en cualquiera de las workstations. Por supuesto, al igual que los monitores, estas 3 tarjetas llevan o tienen 5 años de garantía. Y antes de pasar a las soluciones de valor añadido y otros apartados que quiero completar en este webinar, me gustaría abrir el micro para tener de vuestra parte preguntas que tengan que ver con lo que hemos visto hasta ahora o dudas que puedan surgir de todos los slides que acabamos de ver. Si estás por ahí, Carlos. Sí, vale, de momento no veo Por preguntas. escrito. Por escrito hay Eh, alguna. bueno, Mauricio dice, puede mover el curso hacia una esquina de la pantalla. Entiendo que dice el cursor, a lo mejor estabas tapando algo, Ah, pues pero disculparme, no me he dado cuenta. vale. No, de momento no hay preguntas. Bueno, algunos son repetidores de este webinar, por tanto, ya o bien preguntarían de forma más específica o simplemente han suspendido el curso, el webinar anterior y no quieren contestar. Vale, pues si quieres, Sí, míralo. continuamos. Vale, espera. Dice Mauricio en la parte DICOM, ¿qué significa híbrido y DICOM? Vale.
Bueno, pues la parte híbrido significa que son monitores capaces de visualizar al mismo tiempo imágenes en monocromo e imágenes a color. Imaginemos no tengo aquí una referencia, pero imaginemos este tejido carnoso podría ser visualizado en monitores híbridos, que la mayoría lo son, salvo el GX 560. Podríamos monitorizar estas imágenes en monocromo, en escala de grises, y en color al mismo tiempo. Esto sería el concepto híbrido en los monitores de ISO Radiford. Y el concepto DICOM es un protocolo estándar universal que afecta no solo a la visualización, sino a todas las imágenes de la anatomía humana, o bien a la hora de ser almacenadas, o bien a la hora de ser reproducidas mediante un monitor, o bien a la hora de ser enviadas por un Racing Pack, con un software de generación. Por tanto, DICOM tiene que ver con la representación de imágenes en escala de grises a nivel universal. Es un protocolo, al fin y al cabo, descrito por la FDA, por la Asociación Americana, y que cumplen con la normativa para todo este tema. Por supuesto, ser de DICOM, un monitor ser de DICOM cumple la normativa de que es de grado médico, es un medical device, pero al mismo tiempo está apto para el diagnóstico a través de las imágenes y diagnóstico médico. Ese sería el resumen más escueto de lo que es protocolo DICOM, estándar DICOM y lo que es monitores híbridos. Genial. ¿Alguna pregunta más? Vale, Mauricio nos agradece por la respuesta y de momento no hay más preguntas, así que entiendo que podemos continuar con la segunda parte. Perfecto. Nos habíamos quedado en que las tarjetas gráficas son un complemento, ¿vale? Y que esencialmente convierta a los monitores en soluciones completas. ¿Qué pasa si usamos otras tarjetas que no sean de ISO recomendadas o que tengan menos GPU, 2 gigabytes, por ejemplo? Pues vamos a encontrar posibles problemas en la representación de la imagen, que puede ir más lenta, simplemente no la puede mantener, quizá, o simplemente no la reproduzca. No tenga esa capacidad o simplemente la workstation se vuelva más lenta porque le haga trabajar más al procesador central. Por tanto, es bueno, es recomendable tener este factor en cuenta a la hora de que nos pidáis cotización, de que la tarjeta gráfica es un elemento esencial para asegurarnos la calidad y la imagen que pretende los monitores de Radiford. Sin ellos, pues obviamente con calidades iguales o similares, ya os digo que hay equivalencias entre NVIDIA y los tarjetas ISO, simplemente encontrar o nos podéis preguntar cuál es el equivalente a las que tenéis ahora mismo en pantalla, de NVIDIA, como os digo. Otro factor interesante es justamente eso, es tener en cuenta el consumo de cada una de las tarjetas, que al final lo único que va a hacer es castigar, entre comillas, la potencia que nos esté entregando la workstation, la fuente de alimentación. Como queríamos ver, una de las cosas que ha desplegado ISO en Iberia y en Latinoamérica es los productos. Ya una de las cosas que ya tenemos un parque muy extendido de monitores y puesto que siempre nos ha quedado la duda de si nuestro cliente final o el partner se dedica a tareas rutinarias como es la calibración, que el concepto de calibración no es otra cosa que utilizar esa luminancia máxima y provocar que siempre nuestro monitor se comporte con la curva DICOM establecida. Por tanto, se requieren unos servicios. Esos servicios de valor añadido, EIZO las ofrece en modo licencia. Es decir, que mediante un acceso seguro y un control, EIZO proporciona de forma gratuita un software para la calibración de los monitores. Digo de forma gratuita. Con eso le va a permitir el acceso directo al radiólogo o al técnico a ejecutar tareas como calibrar, tareas como la integridad del monitor o lo que es el test de integración y también acceder de forma directa al workflow. ¿Vale? El workflow es todos esos menús que vamos a ver en otra slide de acceso directo para poder configurar adecuadamente el monitor y
poder ser usado por el radiólogo de forma personalizada. Hay otros aspectos del RADI CS que ya no son gratuitas, que son con un entorno web o digital, tanto en la versión on-premise, instalable en un hospital. Imaginemos que tenemos un parque de 300 monitores de ISO a los que tenemos que calibrar de forma remota y todos por igual. Por tanto, tendríamos una solución ya con coste a lo que llamamos RADINet ProWeb o RADINet CS ProWeb. Es decir, son versiones de ese mismo software que se entrega gratuito, pero con el factor decisivo para el partner de que puede ser ejecutado de forma remota y de forma completa, todos a la vez. De tal forma que yo puedo tener unidades radiológicas en diversos hospitales de la geografía de mi país y puedo desde una consola, desde un entorno web, ejecutar tareas como es el test de integridad, el test de calibración e incluso sacar un report con el test report para saber si está en buen funcionamiento el monitor. Vamos a poner un ejemplo. También serviría para que una unidad radiológica en cualquiera de nuestros hospitales pueda tener 3 turnos, distintos radiólogos que configuran cada uno a su gusto el workflow del monitor. Si yo quisiera hacer homogéneo o estándar, el jefe de servicio quisiera hacer que todos esos monitores se comportaran igual, con diferencia de quién lo use, tendríamos acceso a este tipo de software para poder ejecutarlos y hacerlos todos por igual. Esto proporcionaría que a las 3 de la mañana pudiéramos ejecutar esas tareas sin tener que dejar de usar el monitor. Son actividades remotas que desde ISO, como valor añadido, os proporcionamos como herramientas de negocio a el distribuidor para ejercer el bienestar a su cliente final. ¿Qué obtenemos con ello? Que esté en perfecto funcionamiento cada uno de los monitores desde el primer día hasta el último de su ciclo. Por tanto, RADI CS y RADI ProWeb son soluciones propias de ISO que también nos responsabilizamos de las actualizaciones de ese software, del acceso de ese software, la formación técnica para tratar ese software y para incidir en la calidad del monitor. ¿Cuál es el factor decisivo comercial que nos ayuda a instalar RADINet en un hospital o RADINet ProWeb en un distribuidor? La propuesta mediante un modelo de negocio posterior para generar por cada monitor ISO, cuando acabe su ciclo vital, proponer un renove de ese monitor o proponer otro tipo de gestiones comerciales. En definitiva, estamos ayudando al cliente final a que mantenga en perfecto estado su parque de monitores que sirvan para el diagnóstico. Y por último, visualizar un poco o compartir con vosotros las opciones de configuración en los monitores. Esta imagen de rotación, el automode, el modo manual, la instalación, el puntero, iluminar el puntero con un foco, el switch and go, incluso la conectividad o el giro de la pantalla sin girar físicamente el panel, obviamente nos va a ayudar simplemente a trabajar con más productividad en el ejercicio siendo radiólogo. Es cierto, aunque no sea de ISO, mencionar de que se han hecho ya pruebas con comandos de voz para acceder directamente a este workflow. Mediante los comandos de voz, el radiólogo puede acceder directamente a estas opciones y funcionalidades de cada uno de sus monitores y pueda generar ese tipo de cambios en el menú para personalizarlo. Por tanto, sí que es un software que está aprobado aquí en ISO Iberia y LATAM, no es nuestro, es de terceros y que podéis, obviamente, consultarnos para mejorar un poco la calidad de trabajo. Sin duda, cuando queremos, y de hecho ya ha habido éxito y precedentes en Latinoamérica, cuando hemos trabajado con vosotros, es ofrecer la solución ya completa.
tenemos una alianza, siendo Ariane en España como único distribuidor para Latinoamérica e Iberia, siendo con Ariane, pues una alianza con Supermicro, construimos desde España la solución Plug and Play. O sea, la solución completa sería suministrarnos una workstation totalmente probada y testada para el uso de los monitores, tener un monitor, disculpa, un monitor de diagnóstico y autorrevisión clínica o de apoyo, y tener la tarjeta gráfica imbuida con el sistema operativo que nos digáis, listos para ser entregado en cualquier parte de Latinoamérica. Obviamente, esta solución completa nos ayuda a que simplemente, sobre todo muy indicado en estaciones de teleradiología, podáis servirlos a vuestro cliente final, enchufar y listo. Todo estaría perfectamente funcionable. Bastaría solo instalar vuestro software de Rixipax y se podría ejercer teleradiología en cualquier puesto de trabajo de cualquier punto del mundo. La provisión tiene que ver con Supermicro, que lo hemos entendido como un gran aliado de EIZO para estas soluciones completas. ¿De acuerdo? Y ya por último, cabe destacar, y luego pasaré a la ronda de completa, es que EIZO en su desarrollo, de negocio, a través de los colaboradores, los distribuidores, incluso los integradores o resellers, aumenta un parque muy extendido y aumenta más las posibilidades, no olvidemos, de ese factor 0,3% de RMA. ¿Cómo atendemos de la forma más rápida posible el suministraros equipamiento alternativo o equipamiento SWAP? Mediante un servicio Platinum. Este servicio Platinum, disponible en toda Latinoamérica, nos va a permitir entregar equipos iguales a los que se han fallado. Imaginemos un RX370, por un poco de un precio añadido, podemos entregar desde el fabricante EIZO, sin que os cueste nada y sin que dediquéis nada de tiempo, podemos entregar a vuestro cliente final el mismo monitor que haya provocado esa falla. El mismo, pero nuevo, obviamente. Esa cobertura más allá de la garantía os va a permitir la facilidad a aquel distribuidor de no tener que dedicarle tiempo a desnacionalizar el monitor, enviarlo, ejecutar la garantía y volver a enviártelo. Con eso podríamos dejar desprovisto nuestro cliente final y podría ser un serio problema para ellos. O, de lo contrario, como buen distribuidor, tendrías que hacer acopio de unidades de SWAP para poder reemplazarlo lo más rápidamente posible. Gracias a este servicio, como os digo, os pongo un ejemplo, un RX370 en 5 años tiene un coste no superior a 2 euros por mes. Eso tendría cobertura para que en 5 años se reemplazara ese monitor tal cual estaba el primer día, por uno literalmente nuevo. Y eso es un poco el valor que nos ha ayudado a expandirnos de una forma muy rápida por Latinoamérica y por el resto de España, como es lógico. También diríamos que estamos trabajando como si fuéramos una operadora local. Estamos entregando a través de, obviamente, FedEx y cualquier otro suministrador de fletes, en Incoterm, ZIP, estamos entregando entre 5 y 10 días de equipamiento. Y de forma habitual, los monitores Radiford, siempre hay reposición de forma periódica en nuestras bodegas en Madrid. Por tanto, es muy difícil de que haya retrasos. Es muy extraño de ver que haya tipo de demoras de cara a las entregas que hay. Y eso es hasta aquí un poco lo que quería transmitiros como el producto de EIZO en la modalidad de Radiford. Otro de los apartados, ya abriendo el micrófono y con ruegos y preguntas, podríamos hablar de las alianzas y estrategias comerciales que tenemos para este año y de cara un poco al panorama, compartir con vosotros la imagen, la visión de negocio para este 2025, nuestros competidores, cuál es realmente la amenaza, la oportunidad en estos países en los que ya estamos trabajando y de forma muy directa, como hemos mencionado al principio, como puede ser en México a través de nuestro compañero Roberto y en Colombia a través de nuestro compañero David, de la que tenéis una representación directa de EIZO para vuestros trabajos y vuestras acciones comerciales. Conviene recordar a todos los presentes que EIZO, siendo fabricante,
no vende en directo, no hacemos venta directa. O sea, vuestro competidor no está en el fabricante en ningún caso. Por tanto, os va a ayudar en todo momento, tanto la presencia física como nuestro equipo de trabajo de 5 personas aquí en España, en todo momento os van a ayudar mediante la formación comercial, generando esos tips y esos aspectos propios y cualificados de cada una de las modalidades médicas. Os vamos a ayudar presentando modelos de experiencia de usuario, casos de éxito que ya tenemos en México, en Chile, en el propio Ecuador y Venezuela. Es decir, una serie de información, tanto comercial como técnica, muy intensa, muy directa, para desarrollar con plenitud todo el negocio en nuestro ámbito y nuestra zona de influencia. No sé si hasta aquí ya daría por concluido el webinar y me gustaría que si hubiera preguntas, Carlos, de acceso por texto o por voz, cualquier cosa es Sí, bienvenida. tenemos una pregunta. Nos preguntan si tenemos una tabla que indique qué tarjeta de vídeo utilizar según el modelo de monitor. Y eso justo tenemos un archivo, espera, lo voy a enviar por el chat. A ver si. Espera, que lo he mandado. Te lo he mandado a ti, Alfonso. Vale. Este PDF tiene la matriz de los modelos y luego hay también una tabla como la que indicas, Mauricio, que viene la compatibilidad de las tarjetas con los modelos. Creo Sí, que no está actualizado porque falta el nuevo, sí, el Carlos, 370, pero respondo si quieres a sí, Mauricio directamente. Puesto que lo mejor, y ya aprovecho, Mauricio, tu pregunta, el día a día va a ser pedirnos cotización sobre los proyectos o sobre las necesidades que tengan vuestros clientes finales. Justo en ese momento, mediante nuestras acciones comerciales, podemos consultaros qué modalidad médica es la que vais a cubrir o para qué propósito estáis pidiendo ese monitor. Y es ahí cuando puedes preguntar, no es lo mismo reconstrucción facial, con una gran densidad de imagen, que simplemente una representación de imagen tomográfica. Por tanto, sí que nosotros desde aquí somos capaces de recomendarte qué tarjeta gráfica a la hora de pedirnos cotización va a ir acompañado al modelo del monitor. Por tanto, el resumen de esto, y quería así contestarte, es que siempre que pidáis cotización, si describís la modalidad médica, os vamos a recomendar de forma opcional qué tarjeta gráfica o al menos qué GPU estaría cómoda para trabajar sin problemas con la representación de la imagen. ¿De acuerdo? ¿Otra muy pregunta? bien. De momento no hay más. Dejamos un minutito de cortesía y si no, lo damos por finalizado. Ah, sí, ahora he conseguido abrir la ventana. Sí. Seguro que alguien tiene alguna pregunta por ahí. Bueno, os lo sabéis todo. Nadie ha preguntado por la competencia, me resulta extraño. Pero en fin, eso es bueno. Parece que no hay más preguntas, así que podemos despedir el webinar. Mira, nos llega una pregunta. ¿En la competencia LG 8 megapíxeles? O sea, imagino que el equivalente a lo mejor de 8 megapíxeles. Sí, vamos a ver, en cualquier caso, EIZO se encuentra dos principales competidores en el mundo del diagnóstico, o el siendo de 8 megapíxeles en el mundo de la revisión clínica, que puede ser LG y puede ser Barco. Cada uno de ellos compiten en muchas licitaciones públicas a lo largo y ancho de todos los países con EIZO. Y siempre se cumple la misma alternativa: calidad por precio, precio por servicio, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por tanto, LG y Barco sí son principales competidores de EIZO en estos momentos en toda la expansión de negocio. Cada uno de los aspectos, cada uno de ellos tiene aspectos muy concretos que se le puede de forma objetiva definir y ver cuál es la posición de EIZO frente a esas comparativas.
Eso sí que de forma particular o ahora mismo, si queréis alguno, si tiene alguna forma concreta, alguna pregunta concreta, yo lo resuelvo sin ningún problema. Vale, mira, justo nos llega una pregunta que creo que ya la has medio respondido con el tema del barco. ¿Cómo se ve el panorama de competencia en México con barco? Básicamente por un dato muy objetivo que os voy a decir. Cada vez hay más colaboradores y distribuidores que antes estaban de forma única con barco y nos piden distribuir soluciones de ISO. Por supuesto, en el ámbito Curator, que vendrá en otro webinar y que os hago referencia, en el caso de quirófano y en el caso de soluciones completas para quirófano, tenemos muy poca competencia o casi nula cuando la solución sea completa. Pero en el caso de barco, el indicador objetivo os lo digo claramente. Cada vez hay más distribuidores a lo largo y ancho de toda Latinoamérica que se pasan, no es que se pasen, sino que comparten la idea de que ISO es más negocio, es más seguridad en la logística, es más calidad y, por supuesto, en algunos casos, solo en algunos, frente a la estrategia, es un precio más estable. Todo hay que decirlo que no hemos alterado la lista de precios del año pasado para los que lo tengáis. Hemos incorporado nuevos modelos, pero estamos mejorando el servicio de valor añadido. Y la otra ventaja objetiva respecto a Barco es que todo el software que hemos hablado del valor añadido, para aquellos que visualicen el negocio en ese valor añadido, en ese convertir en servicio el dispositivo o el monitor de grado médico, todo es nuestro, todo es ISO. Las actualizaciones no es software de tercero, el calibrador, absolutamente todo es de ISO. Por tanto, nos da una fiabilidad mucho más interesante que otros de la competencia. Muy bien. Vale, tenemos dos preguntas de Benjamin y nos pregunta, además de LG, o sea, LG y Barco, ¿existe algún otro competidor? Y luego la otra pregunta, bueno, si quieres contestar uno y luego la Sí, otra. sí. Por supuesto, hay más competidores de ISO en el mundo sobre Visual Technology aplicado al mundo de healthcare o de salud. Por supuesto, destacamos el G Barco porque el resto os puedo dar casos muy concretos, sobre todo en la zona de Chile, donde el mundo asiático en general irrumpe con unos costes, unos precios muy bajos de monitores y propuestas de monitores de inferior calidad. ¿En qué sentido? En que en muchos casos, ante licitaciones públicas, hemos debatido, hemos preguntado a la entidad pública de que esos monitores asiáticos, diferentes a Barco o LG, puedan acreditar el número de horas de que ese monitor se comporte como monitor de grado médico, que cumpla el estándar LICON. Y visualmente no han podido contestarlo. O sea, no se acredita en general la competencia. Vale, Por tanto, disculpadme, yo sí, diría que no hay una competencia todavía aún definida que no sean estos dos que acabo de mencionar. ok. Vale, mira, Benjamin nos comenta que estamos en CDMX, Acci Biomédica, ¿vale? Y la otra Sí. pregunta también de Benjamin es, ¿cómo estamos comparando precios? Entiendo que se refiere no, no sé exactamente a qué te refieres, Benjamin, no sé si puedes explicarnos un poco más, pero entiendo que es una comparativa de precios entre ISO y competencias. Si te refieres, Benjamín, en algo concreto, te ayudaría. Si yo tengo un RX 370, sería un monitor de ISO de grado médico usado para el diagnóstico con resolución de 3 megapíxeles. Por ejemplo, Barco tiene de 4 megapíxeles. O sea, en características similares, comparo los precios de los monitores y veo las diferencias que hay. Eso es un poco la comparativa que establecemos nosotros. Según la modalidad médica y el monitor que usamos, es el cuando comparamos los precios. No voy a coger como LG, que tiene menos registros, menos de 12 monitores, y comparo con el más caro que tengan. ¿Se entiende esto? O sea, yo no cojo un Porsche para hacer usos domésticos de 3 kilómetros y lo comparo con un Seat Panda, por decirlo algo conocido. Por tanto, la comparativa de precios es según la modalidad médica y según la proximidad técnica de cada uno de los monitores. Así veo yo
la tabla de precios en comparación con la competencia. Vale, muy bien. De momento no hay más preguntas. Como antes, dejamos un minutito y si no hay más preguntas, pues... Vale, mira, nos entra una pregunta de Fernando. ¿Qué tal en caso de requerir los drivers y o software de las tarjetas de vídeo? ¿Hay algún sitio de donde se puedan obtener o los contactamos vía email? Bueno, el software de las tarjetas de vídeo son propias de NVIDIA, son descargables y son abiertas al mundo. Por tanto, son descargables de cualquier punto. Sí que es verdad que nosotros, si tenéis esa dificultad, podemos suministrar ese software, porque insisto que no son fabricadas por EIZO, son homologadas por EIZO, que es diferente. Por tanto, están en un mundo abierto donde de distintos puntos os pueden suministrar el software y la gestión de esas tarjetas. No es lo mismo que hablamos de RADICS, que es un software de gestión de calibración de los monitores de ISO, que es diferente. Pero vamos, si esa es la pregunta, el suministrador es de distintos puntos y de forma global en todo NVIDIA. Vale. Mira, Benjamin nos da las gracias por las respuestas de antes y Fernando igual. Vale. Vale, Juan nos pregunta, ¿hay alguna ventaja técnica contra el LG 27HJ713C de 27 pulgadas de 8 megapíxeles? ¿Alguna Me ha encantado ventaja? esa pregunta, pero lo desconozco. Como veréis, no me sé todas las referencias de la competencia, qué duda cabe. Pero sí os diré algo que es interesante conocer. Él ya apuesta por una línea de negocio basada en la salud. Como hemos dicho al principio de este webinar, EIZO solo se dedica a producir visual technology en distintos sectores, pero LG tiene distintas líneas de negocio, ¿vale? Lo mismo tengo una aspiradora en mi casa que también es LG, por tanto, podría compararla con un monitor. No, quiero decir, son estrategias diferentes y que me hacen pensar de que no llevan ese perfil histórico de hace años como puede ser EIZO, y puesto que puedo mencionar que fue pionera en el mundo en montar la calibración integrada en el 2002 en sus monitores. Por tanto, ese modelo concreto de LG no sabría decirte. Sí que sabemos y detectamos que LG aumenta sus años de garantía sobre los monitores para poder equipararlos con los de ISO, que son 5 años de garantía en todos los modelos salvo en uno, de 3. Y vemos que es una estrategia comercial. Mañana temo pensar de que esa estrategia no les funcione y cambien y sigan vendiendo aspiradoras o neveras o televisiones de uso doméstico. Entonces, EIZO va a seguir fabricando, lo hemos hecho así durante 60 años, por y para la Visual Technology. Perfecto. Vale, ya no hay más preguntas de momento. Nos agradece Juan por la Bueno, pues respuesta. por mi parte, deciros que de forma periódica a todos aquellos que sois distribuidores, bueno, primero daros las gracias porque multiplico por el número de asistentes esta hora que hemos compartido juntos y intento que sea lo más productiva posible. Ya sabéis que en reuniones periódicas desarrollamos el negocio, tenemos vocación de liderar el mercado latinoamericano, tenemos muchas cualidades para ello, por tanto es nuestro propósito este año suministrar más y mejor, manteniendo esas cotas de calidad que estamos manteniendo, haciendo más extenso el parque instalado de ISO, nos va a producir nuevos sentimientos sobre la línea de negocios en cuanto a servicios de valor añadido, que merece la pena interesarse por ello, en cuanto a ser distribuidores o reseller. En el lado Curator ya sabéis que os espera un webinar para especializaros más en esas soluciones, pero en cuanto a desarrollo de negocio me vais a tener siempre cerca para la cotización, para la evolución, para pedir precios especiales o simplemente para implantar proyectos que duda cabe que nos va a ayudar a todos a generar negocio y a crecer un poco más si cabe. Gracias a todos por vuestra asistencia y por mi parte, ya sabéis dónde me tenéis, mi contacto y de forma periódica os iré llamando poco a poco. Perfecto, No hay Alfonso, preguntas, pues ¿verdad, Carlos? no, no hay más preguntas. Muchas gracias, Alfonso, por tu tiempo y a todos los que habéis asistido también y por vuestro interés y nada, nos veremos en próximos webinars. Y luego también
durante el día de mañana o como muy tarde el lunes recibiréis la grabación de este webinar, ¿vale? Por si queréis a posteriori darle un repaso o lo podéis consultar siempre que necesitéis. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días.